Victoria Rodríguez, ya la vi. Esteban Cerrón. Esteban. Y Victoria Cini. Poquitos somos. Esperen que voy a fisio y a imagen, que están juntos. No, Punta del Este no. Bien. Martina Acosta. Acá, Bien. Lucas Aispuru. Acá, Bien. Ingrid Almeida. acá, Bien. Andrés Alves. Andrés. Ay, perdón. Emilia Amarilla. acá. Bien. Bruno Fasoro no está. Melissa Bueno. Hola, acá estoy. Meli. Diana Cáceres. Diana Cáceres. Dianita no viene más, ¿Es Jimé. Dianita la de recepción? No, Dianita de facturaciones. Ah, Diana, es verdad, es verdad. ¿No viene más? Bien. Melina Calvete. Acá, Bien. Carola, en cambio. acá, Bien. Franco Cardoso. acá, Bien. Gabriel Corvo. Acá, Bien. Sol Correa. acá, Bien. Bruno Correa. acá, Bien. Federico Correa. acá también. Bien. Faustino de León. Faustino es el compañero nuevo. A ver si está en Zoom. Mariana Balda, viste que sí, no estás en lista. Ahora que me escribís, no te salteé. A ver, déjame ver. Mariana Balda. No estás, Mariana. Te lo voy a anotar acá. Manda vos también a la UDE, como les digo. ¿Está? A veces tienen más peso ustedes que nosotros. Yo mando mail ahora, pero por las dudas te digo que avises que no apareces, que no apareces en lista de bioética. ¿Está? Bueno, Faustino no estaba. Jessica de Sousa, sí, acá, bien. Priscila Delgado, acá, bien. Ezequiel Durán, Ezequiel lo vi entrar. A ver. Ezequiel Durán, presente, dale, bárbaro. Luisina Echevarriaga, Soy yo, gracias. ah, Natalie. Mi doble Eh, personalidad, Jimé. sí, me gusta igual el nombre Luisina. Tiago Enrique, Acá, Enzo, acá, bien. Francesco Pasarali, Francesco, Francesco está presente, perfecto. Macarena Fernández,
Macarena. ¿Dónde está? Macarena. Ay, Mariana, Mariana, digo Mariana Balda, pero estabas en el Zoom, no en la lista, perdón. Macarena no está. Bien. Julieta Fernández. Bien. Santiago Volati. Santiago, Acá. me parecía que estaba así. Sofía Gómez. Acá. Bien. Melanie Gómez. Buen día, presente. Bueno, buen día. Julieta González. Julieta. Julieta González. Antonella González. Tomás, Presente. bien. Tomás Walde. Acá. Bien. Bruno Lezama, ya lo vi. Santiago Linares, no está, ¿no? Estoy acá. Ah, ¿volviste? Bien. Ana Lucero. Acá. Bien. Sofía Morales. Acá. Bien. Jessica Nievas. Bien. Clara Pereira. Ana Clara Pereira. Bien. Sofía Rodríguez. Acá. Bien. Luna Rostán. Acá. Bien. Diego Russo. Diego. A ver si está en el Zoom. Diego Russo presente, perfecto. Mailén Sena. Mailén. No. José Sención. Presente. Valeria Techera. Valeria. Matías Umpierres. Presente. Sí, no. Valentín Vega. Acá. Bien. Pierina Bernengo. Acá. Bien. Nazarena Videla. Acá, profe. Bien. Y Miranda Viera. Miranda me pareció verla en el Zoom. ¿Eh? No. Sí, ya te saqué las faltas, Faustina. Tranqui. Miranda. No, Miranda, mira, no está Miranda. Perfecto. Bien. Bueno, así que hoy arrancamos con la parte de derecho. Está legislación sanitaria y todo lo referente a la parte legal, no solo la definición global de derecho en sí mismo, que es solo complementario, como les digo yo, solo complementario, y después todo lo que es la parte legal nuestra, nuestro respaldo y todos los la legislación de acuerdo a cada una de nuestras profesiones. Esperen que voy a presentar la pantalla. Acá.
Bueno, entonces legislación sanitaria. Hay un videíto de Cantinflas que después se lo pongo, que en realidad lo que muestra es eso, que para nosotros mucho de la parte legal o de la medicina legal, como por así decirlo, es como chino básico. En realidad no tenemos mucho conocimiento sobre esto o no nos interesa o poco sabemos dentro de nuestra carrera de grado y demás. ¿Cuándo nos interesa o cuándo sí estamos presentes? Cuando sucede algo, cuando tenemos un suceso. A raíz de todo esto de bioética y legalización, bueno, es que por lo menos lo básico lo tenemos, ¿no? Lo normativo básico lo damos en las carreras de grado y después quizás hay gente que se interese más con el tema de todos los estatutos y demás, pero en realidad es algo que no le damos mucha importancia o no lo tenemos muy presente. Bueno, la parte esta que yo les digo de introducción al derecho complementario, solo para, bueno, para hablar un poquito de lo que es derecho, lo que es la diferencia entre derecho civil y derecho penal, pero nada, solo a título informativo. Bueno, esta es la diosa de la justicia, que tiene un significado el tema de la justicia, la venda sobre los ojos, que quiere decir la imparcialidad ante la ley. Todos somos iguales y esto es sumamente importante. Después vamos a ver cuando demos declaración de derechos humanos que la universalidad, lo equitativo y demás, bueno, es un tema inherente a la justicia y así tiene que ser, o por lo menos en países como el nuestro, en el que la justicia, bueno, está presente, que forma parte además del gobierno, ¿no? Dentro de los poderes está el poder judicial, o sea que si tendrá peso en los países democráticos y demás, el hecho de la justicia y la imparcialidad de los mismos, que bueno, no en todos los países pasa. Las pesas simbolizan el equilibrio entre los derechos de los litigantes, es decir, esto mismo, ¿no? Todos tendríamos que tener el mismo peso o para la justicia todos, todas las voces tienen el mismo valor. Y la espada simboliza el poder coercitivo del Estado, ¿no? El poder, lo que yo les decía, en nuestro país el poder judicial, la justicia es independiente al que toma la decisión, es independiente, funciona como un poder autónomo y independiente del el presidente o de quién o de lo que decidan los diferentes poderes, tanto el ejecutivo como el legislativo. Este tiene su peso propio. Entonces, bueno, eso, la avispada simboliza ese poder. Nada, solo para mostrarles. Y además está bueno, y está bueno vivir en un lugar donde así sea, y está bueno que muchos disfrutemos de estas libertades, ¿no? Bueno, la palabra derecho deriva de la voz latina directum, que significa lo que está conforme a la regla, y derecho tiene como definición esto de lo derecho, a la ley, a la norma, o como expresa este gran abogado que habla de esto, lo que no se desvía ni a un lado ni a otro, ¿no? Por eso es esto de lo que la norma, la ley, no se inclina para ningún lado. Esto es la evolución histórica, se lo voy a dar muy por arriba, cómo ha evolucionado el derecho a lo largo de toda la historia. Vieron que yo siempre algo de historia les meto porque en realidad me parece que necesitamos saber de dónde derivamos y de dónde venimos. Derecho antiguo, me cortan, chiquilines, si alguien quiere aportar algo o si capaz que alguien está más formado o quiere, no sé, acotar algo, ¿tá? Porque yo acá, es como les digo, cuando estoy por Zoom, no les veo mucho las caras, entonces, la verdad no les veo las caras. Y no sé si alguien quiere decir algo o aportar, o sea que me cortan, ¿sí? Que esto es mucha palabra, entonces yo empiezo a hablar y los pierdo. Bueno, derecho antiguo en las antiguas civilizaciones surge, ¿no? Desde Grecia, ya desde Egipto, toda la parte de las leyes, las normas, las pautas, ¿no? Se destaca especialmente el derecho romano, que influyó significativamente en el posterior formación de los derechos europeos. Obviamente, Roma, consecutivo a Grecia, ¿no? Pero en realidad Roma lo hizo como
como norma, por así decirlo, fue como gran pionero en todo lo que son las regularizaciones, la constitución, la democracia, los parlamentos y demás surgen de la civilización romana. En el derecho medieval, bueno, acá lo que pasa en la Edad Media es que se cruza la iglesia, entonces está muy de la mano todo lo que es el derecho con el derecho canónico, con el derecho de los diferentes, bueno, obispos y demás. Los sistemas feudales concomitante, ¿se acuerdan que en la Edad Media había dos grandes poderes, que era la iglesia y los feudales? Entonces había como dos normas que regían independientemente una de la otra, y bueno, también los feudales tenían sus propias normas y sus propios derechos, y bueno, ahí en esta época tuvimos los grandes abusos tanto de la iglesia como de los feudales. Derecho moderno, con el surgimiento de los estados independientes, nacionales, y la consolidación de la monarquía en sí mismo, se comenzaron a crear sistemas legales más centralizados y uniformes. Ay, perdón. Y ahí acá surgen, en rebelión a todo esto, surge todo lo que fueron los movimientos de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y demás, con todo lo que fue, bueno, la declaración en sí misma de derechos humanos en la Revolución Francesa. En el siglo XVIII fue testigo de la codificación sistematizada de las leyes. Bueno, aparecen los diferentes códigos, el Código Civil, el Código Napoleónico, que, bueno, también fueron base a todo lo que fueron los sistemas legales después en Europa. En el siglo XX, el derecho se expandió y diversificó, abordando nuevos campos como el derecho internacional, los derechos humanos, el derecho laboral y el derecho ambiental, y también se produjo un mayor énfasis en la justicia social y la protección de los derechos individuales y grupos vulnerables. En este siglo es que, bueno, surge, por supuesto, la necesidad, por así decirlo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el abuso que existió por parte de las diferentes, la Segunda Guerra y demás, que el abuso que sufrieron algunos pueblos, y bueno, por ende se necesitó tener respaldo internacional, ¿no? No solo que cada uno de los pueblos tuviera su código civil y penal, sino que, bueno, que haya otro poder por arriba que regule cada uno de esos derechos, o que, bueno, los Estados miembros respeten esos derechos pautados, que después esto lo vamos a ver más en detalle cuando vemos derechos humanos. Y bueno, el derecho contemporáneo, en la actualidad el derecho sigue evolucionando y adaptándose a los cambios sociales, tecnológicos y económicos, y se promueve la internacionalización del derecho a través de organismos y tratados internacionales que regulen temas globales. Bueno, lo que ya, la vida que vivimos hoy, ¿no? Nosotros como países miembros ay, que no me sale la palabra, como países miembros estamos regulados por por los derechos estos internacionales. Bueno, concepto actual de derecho. Derecho es un conjunto de normas reguladoras de la conducta de los hombres en sociedad creadas por ellos, de acatamiento obligatorio, y esto, ¿se acuerdan que lo dimos cuando dimos la diferencia entre la ética, la moral y la ley? En este caso, en la ley es obligatorio, no es que dependerá del contexto en el que yo vivo, mi nivel cultural y demás, sino que está pautado dentro de las normas sociales de civilización y son obligatorias, ¿no? Y con el propósito de organizarse para lograr el orden, la seguridad, la armonía colectiva, la igualdad y la garantía del bienestar común, evitando la anarquía. Bueno, obviamente, de la mano del derecho y de la mano de la Constitución va esto, ¿no? Va, bueno, normas de civilización, normas de comportamiento, hasta dónde llega mi libertad, hasta dónde yo tengo derecho a tal y tal cosa en prejuicio de otro, ¿no? La palabra derecho tiene tres acepciones, entonces, y esto es cuando nosotros buscamos la definición de derecho: lo recto, lo justo, lo mío, derecho a.
Esta es la acepción originaria del derecho, que parece haber sido derivada de una raíz primaria que significa lo recto. La ley, ley o conjunto de leyes, sin este sentido se dice derecho venezolano, francés. Este es el sentido objetivo del derecho y esto es lo que hablamos, ¿no? Cada país, si bien formamos parte de una comunidad, cada país también tiene sus propias constituciones y tiene también sus propios códigos civiles y penales. Entonces puede ser un derecho aquí en Uruguay y en otra parte del mundo como Venezuela o como, no sé, Irán y demás. Bueno, no, esa ley o ese derecho no es así, ¿no? C, facultad racional de hacer u omitir algo. Este es el sentido subjetivo del derecho. En efecto, a toda facultad en su carácter de accidente necesita de un sujeto en quien residir, ¿no? Bueno, yo tengo derecho a la libertad, tengo derecho a expresarme, tengo derecho a tal. Bueno, el derecho en la vida cotidiana, el hombre desde su nacimiento está sujeto a la aplicación de normas que van a regular su existencia como ciudadano, adquiriendo desde ese momento derechos como el de la ciudadanía y deberes que con el paso de los años la sociedad le impone como normas. Esto ya lo venimos diciendo. El derecho interviene en casi todas las situaciones del ser humano. Cuando cumplimos con un deber o adquirimos algún bien, tenemos derecho a que se nos cumpla con lo que se nos promete adquirir el bien. Igualmente, cuando adquirimos algo por lo que hemos pagado, tenemos derechos a su propiedad y podemos exigir el respeto a ese bien de derecho. Nada complementario. Bueno, y después, en donde hay, en todas nuestras pautas de convivencia o en nuestra vida cotidiana, por supuesto, van a haber diferentes aplicaciones de esta generalidad del derecho, ¿no? La regularización en la convivencia, establece normas y reglas, define los derechos y obligaciones, establece los límites de las conductas indeseables o promueve el respeto mutuo, lo que yo les decía, ¿no? Hay situaciones que son implícitas por más que sepamos que están dentro del Código Penal o Civil, pero bueno, que son normas de civilización y de convivencia, hasta dónde llega mi derecho siempre y cuando no en prejuicio de otra persona, ¿no? Protección de los derechos y libertades incluyen la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, la igualdad ante la ley, la protección en la propiedad privada y la vida. Organización del Estado también, ¿no? Imagínense definiendo la estructura de los poderes legislativo y ejecutivo y en conjunto, no a la misma altura que estos otros dos poderes. Resolución de conflictos permite resolver disputas y conflictos de manera pacífica y equitativa. Esto es por ley, bueno, se espera que dictamine la justicia, se espera que la justicia en realidad sea el que paute si está bien o está mal las cosas con esto, ¿no? De manera pacífica y totalmente equitativa. Los tribunales y sistemas judiciales aseguran que las controversias sean analizadas imparcialmente también, ¿no? Sin injerencias subjetivas o de intereses o de conflictos. Promoción de la justicia social e igualdad, proteger a los grupos vulnerables y garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos. Esto habla del tema de la imparcialidad y lo equitativo de la justicia. Estabilidad y predictibilidad, normas claras y previsibles. Las personas pueden planificar sus acciones y relaciones en base a ellas. Esto promueve la confianza en las instituciones y contribuye al desarrollo económico y social. En Uruguay, ¿no? El concepto de derecho en Uruguay se refiere al conjunto de normas jurídicas que regulan la convivencia y las relaciones entre los individuos en el país. Estas normas están establecidas en la Constitución de la República, las leyes, decretos, reglamentos y otras fuentes del derecho, que ahora vamos a ver qué son las fuentes del derecho, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del derecho? La justicia, normas y decisiones legales imparciales, equitativas, basadas en los principios de igualdad y el respeto a los derechos humanos. Yo creo que de los objetivos o de los estándares más importantes del derecho es la justicia, ¿no? El hecho de
todos somos iguales ante la ley y esto, bueno, es lo que yo les digo, por suerte vivimos en países en donde esto se respeta y podemos jactarnos o podemos sentirnos tranquilos de esto. Orden social, convivencia pacífica y armónica. También, imagínense antes cuando no existían las normas de convivencia o no existían las leyes, bueno, lo que era, cada uno tenía sus propias normas, cada uno tenía su propia justicia. Bueno, hoy por hoy la decisión la tiene el Poder Judicial o la tienen los jueces o la tienen las diferentes organizaciones que se encargan de esto. 3, seguridad jurídica. Normas claras, previsibles y estables. También te da como, es seguro, porque bueno, se supone que hoy a esta altura de la vida, capaz que no, pero la gran mayoría de las situaciones que nosotros podemos vivir están pautadas o están contempladas dentro de los diferentes poderes y bueno, te da una cierta seguridad. Protección de nuestros derechos y de nuestras libertades. También en este tipo de países totalmente democráticos y libres, bueno, a nosotros también se nos protegen estos derechos y libertad. Libertad de expresión, libertad de igualdad, bienestar social, igualdad de oportunidades. Bueno, esto también va a depender de muchas cosas. ¿Qué dice arriba que no leo? Esperen. El derecho en Uruguay tiene varias acepciones que se relacionan con diferentes aspectos. Algunas de estas acepciones son: el derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas vigentes en el país que establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos y regulan las relaciones entre ellos. También lo que les decía, esta es la norma, esta es nuestra constitución, estos son nuestros códigos. Más objetivo que eso creo que no hay nada. El derecho subjetivo se refiere a las facultades o poderes reconocidos a las personas por el ordenamiento jurídico. Estos derechos subjetivos pueden ser individuales o colectivos y se encuentran protegidos por la ley. También existen ciertas condiciones de ciertas congregaciones, comunidades, estilos de vida y demás, que también podemos tener excepciones o contemplarse como los derechos subjetivos. El derecho público es la rama del derecho que regula las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, así como las relaciones entre los distintos órganos del Estado. Incluye el derecho constitucional, administrativo, penal y demás. También, en realidad, dentro del derecho público, imagínense que se divide dependiendo del tipo de situación en la que nosotros estemos hablando. No es lo mismo el derecho que nosotros, por los derechos y los deberes que nosotros podemos tener como usuarios de salud, a los derechos y los deberes que puede tener el sistema educativo. No van a contemplar las mismas cosas. Perdón. Bueno, y el derecho privado es la rama del derecho que regula las relaciones entre los particulares, es decir, entre las personas físicas y jurídicas, incluye el derecho civil, derecho comercial, derecho laboral, etc. ¿Alguien hizo derecho, quinto y sexto de derecho? Yo hice quinto de derecho. Yo también hice derecho y Hace dábamos muchos todo. años, Jimé. Hace mucho, también, yo hace muchísimos años. Pero bueno, todo esto lo dábamos. Es re interesante, parece mucha palabra, pero en realidad cuando vos te lo pones a estudiar o lo das en profundidad, bueno, en realidad es lo que yo les digo, parece hasta que quizás hay cosas que no estén contempladas, pero en realidad a lo largo de toda la historia que ha tenido el derecho de las civilizaciones reguladas por poderes judiciales y demás, bueno, es re interesante cómo está como todo contemplado. Por eso yo les decía, ¿no? Cada uno no hay situaciones o son muy pocas las situaciones que escapan a la ley o a la norma y demás. Obvio, existen, pero bueno, en realidad en Uruguay o quizás en América, ¿no? En estos países en Occidente, son países con muy fuertes jurídicamente y judicialmente hablando, con un respaldo jurídico.
Yo lo di, a mí me gustaba derecho, por eso pregunto, porque a veces esto quizás los haga acordar a cuando hicieron sexto en realidad de derecho, es quinto humanístico, sexto de derecho, que dábamos todo lo que era derecho público, derecho privado y demás. O sea, capaz que nosotros no, Natalie, que hace mucho que lo hicimos, Sí, pero no, no, no. También estaba el derecho internacional, que viste que en casos de vacíos Ah, legales y qué sé yo, bueno, y exacto. la jurisprudencia y demás, viste que siempre, bueno, cuando se dan esos Sí, aisladísimos casos donde no hay una ley o no está contemplado, siempre encuentran el modo de, bueno, de sí, respaldarse también con sí, derechos de otros países, ¿no? Con una historia jurídica más larga de repente. No, no sí. hablemos de edades ni de tiempo, Jimé. Fue hace mucho tiempo y fin. No, porque yo a veces cuando hablo, bueno, capaz que ellos ya dieron algo en quinto o en sexto, entonces capaz que era más, no sé, más interactivo y no yo solo hablando de definiciones y de cosas. Capaz que yo que sé, alguien dice, sí, como nosotros ahora lo dimos, pero hace tantos años que capaz que, no, vos menos que yo, pero bueno. Bueno, el derecho en el Uruguay. Igual en medicina tenemos una materia de derecho. Tal vez que es mucho menos, pero sí hay, ¿no? ¿Y qué dan en medicina de derecho? Sí, bien básico. Constitución de la Es- República, capaz. sí, sí, bien básico. Bien. En la época que yo hice medicina no teníamos nada de derecho. Lo último que vi fue algo civil, no sé qué, en tercero de liceo. Ah, bueno, sí, ¿cómo es esto? Educación civil. Educación civil. Me encantaba todo eso a mí, ¿sabes? Yo no te había ido a haber sido abogada. Terminamos en la salud, Jimé. No, terminé, ¿No? ¿sabes qué? Mal, terminé mal, yo en la rama de González. Iba a ser socióloga, nada que ver, ¿viste? Pero bueno, la vuelta de la vida. Igual me sirvió, esto complementario, ¿viste? El saber no ocupa lugar. Pero sí, nada, era eso, por lo menos para que alguien, para interactuar un poco, porque a veces cuando me pongo a hablar de tanta palabra, es como digo, bueno, interactuemos un poquito, por más que no los vea, interactuemos. Bueno, y esto era lo que hablábamos recién con las compañeras, ¿no? El derecho en Uruguay, obviamente, está influenciado por la Constitución de la República, hermosa Constitución de la República, y el derecho internacional, que viene de la mano con lo que ya hemos dicho. Nosotros, si bien nos regimos por nuestra propia Constitución, que además es previo al derecho internacional, bueno, también nos debemos ajustar a estos derechos, ¿no? A otras normas que quizás están por arriba y que es el derecho internacional. La Constitución de la República es la norma suprema del país y establece los principios y derechos fundamentales. Y esta es las famosas veces que hemos votado por sí a la reforma, no a la reforma, no, por supuesto no de todo, pero quizás de algunos artículos o algunos estatutos que, obvio, imagínense, pueden estar la jura de la Constitución fue en 1830, o sea que sí ha tenido, por supuesto, muchas actualizaciones, que además las actualizaciones también son por el voto popular. No es que viene cualquier color de gobierno que tengamos y vaya a modificar la Constitución de la República. La Constitución de la República se modifica a través de la opinión popular de todos, ¿no? Bueno, y ahora las ramas del derecho, que era lo que hablábamos también, que esto era lo que dimos en sexto de derecho, las diferentes ramas del derecho. El derecho civil, que esto después van a ver cómo a lo largo de nuestra vida ustedes son chicos, capaz que no les ha tocado cruzarse con situaciones así, pero después a lo largo de tu vida, cuando crecemos, el resto que somos un poco más grandes, bueno, nos ha tocado quizás cruzarnos y darnos cuenta que sí, el derecho tiene muchas ramas o varias ramas, y bueno, el derecho civil se ocupa de regular las relaciones jurídicas entre las personas, tanto en su vida personal como en sus actividades patrimoniales. Incluyen áreas como el derecho de las personas, el derecho a la familia, el derecho de contratos, el derecho de propiedad y el derecho sucesorio también. Esto las veces que uno protesta por estas situaciones
que bueno, creemos que es como una burocracia, que es verdad, es una burocracia. Quizás hay países donde estén más aceitados o más rápidas las cosas. Acá en Uruguay es un poquito complejo, pero bueno, en realidad te da el respaldo este de saber que todo está escrito, todo está respaldado, todo está contemplado y que mañana no van a tener grandes sorpresas. Su objetivo es proteger los derechos y regular los deberes individuales en sus relaciones privadas, ¿no? Por ejemplo, un matrimonio es un contrato, por ejemplo, en los derechos sucesorios, yo como hija, también esto está contemplado dentro del derecho civil. El derecho penal se encarga de regular las conductas que son consideradas delitos y establecer las penas y sanciones correspondientes. Su objetivo es mantener el orden social y proteger los bienes jurídicos fundamentales como la vida, la integridad de la persona, la propiedad y la seguridad pública. El derecho penal abarca áreas como los delitos contra las personas, los delitos contra el patrimonio, los delitos sexuales y los delitos contra la administración pública. Obviamente, este es mucho más, no solo establece las faltas o los desvíos, sino que establece las sanciones a cada uno de estas faltas. Bueno, el derecho administrativo regula la organización y el funcionamiento de la administración pública y las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. Incluye áreas como el derecho administrativo sancionador, el derecho administrativo económico, el derecho a la función pública y el derecho de los procedimientos administrativos. Su objetivo es asegurar una gestión eficiente y transparente de los asuntos públicos y proteger los derechos de los ciudadanos frente a la administración. También nos da como respaldo ante los trámites o las organizaciones públicas con las que trabajamos. El derecho laboral, y este quizás es el que nosotros más conozcamos o más vamos a conocer, porque bueno, capaz que yo en mi caso no, pero hay mucha gente que se encarga que forma parte de la tripartita y demás, entonces, bueno, capaz que está más familiarizada. Y el derecho laboral regula las relaciones entre empleados y trabajadores, estableciendo derechos y obligaciones para ambas partes. Incluye áreas como el contrato de trabajo, los salarios, la seguridad social, la negociación colectiva, la solución de conflictos laborales, y su objetivo es proteger los derechos laborales, promover la igualdad en el empleo y garantizar condiciones de trabajo justas y seguras. Esto también en los últimos años ha tenido un gran auge, por así decirlo, o actualización o implicancia como dentro de los propios trabajadores con cada uno de los temas, ¿no? Todos los salarios están laudados, todas las normas de bioseguridad que cada uno tiene que tener en los diferentes trabajos. Esto, por supuesto, se ha logrado en el último tiempo, pero bueno, para todo trabajador, imagínense los que hacen imagen. Bueno, antes el desconocimiento que teníamos sobre una cantidad de cosas, hoy todo lo que es la protección de cada uno de los trabajadores, bueno, en salud es obviamente que se visualiza mucho, pero hay otras disciplinas, como por ejemplo la construcción, como por ejemplo el transporte, que el Ministerio de Trabajo sanciona si no se respetan. Si te hace una visita al Ministerio de Trabajo y encuentra que los trabajadores no tienen la seguridad correspondiente, si no aportan lo correspondiente, si no están laudados con lo correspondiente, bueno, hay sanciones para el empleador. Por eso es el tema este, ¿no? El regular las relaciones entre el empleado y el trabajador y viceversa, ¿no? También, si el empleado no cumple, a pesar de todas las pautas, todas las normas y todo lo que da el empleador, el trabajador no cumple, también existen sanciones para los trabajadores. Entonces, el derecho laboral nosotros lo vamos a tener quizás más familiarizado que otros, y hoy por hoy es una de las ramas del derecho, el derecho laboral, ¿no? No solo
a nivel civil o penal, sino que hay muchos profesionales que trabajan con el derecho laboral. Es una carrera hoy por hoy, derecho laboral. Derecho constitucional. El derecho constitucional se refiere al estudio de la constitución de un país y regula la organización y funcionamiento del Estado, así como los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos. Incluye áreas como la división de poderes, los derechos fundamentales, el control constitucional y las reformas constitucionales, y su objetivo es garantizar el respeto a los derechos fundamentales, asegurar la estabilidad y el equilibrio del sistema político y proteger el orden constitucional. Este también, el derecho constitucional, trabaja independiente de los poderes del Estado y, bueno, lo que hace es mantener esos poderes funcionantes, ¿no? Si se desvía, si hay si hay alguna situación en la que se desvíe, bueno, se interviene todo lo que es el derecho constitucional. ¿Para qué? Para respetar las normas que nosotros tenemos dentro de la Constitución de la República. Por eso les decía, si estuviera una reforma y demás, la decisión no la va a tener una persona, la va a tener el pueblo, y después el derecho constitucional va a hacer regir o a contemplar esas decisiones. Y otras ramas del derecho, como cabe destacar que existen otras ramas como el derecho comercial, el derecho internacional, el derecho ambiental, el tributario, entre otros, que también son importantes y se enfocan a áreas específicas del ordenamiento jurídico, que en realidad a nosotros esto no nos compete tanto, por eso ni siquiera lo pusimos, pero bueno, saber que todo está como pautado y todo tiene un respaldo judicial para, bueno, establecer desvíos y si fuera necesario establecer sanciones. Bueno, ¿cuáles son las fuentes del derecho? Las fuentes del derecho son los medios a través de los cuales se crean y se aplican las normas jurídicas, ¿no? Bueno, nuestra principal fuente del derecho, ¿cuál es? La Constitución de la República. Lo que les digo, en realidad, la Biblia, Uruguay es un país laico, pero bueno, nuestro libro de cabecera tendría que ser la Constitución de la República. Es la norma suprema del país y establece los principios fundamentales, los derechos y las garantías de los ciudadanos, así como la organización y funcionamiento del Estado, y todas las demás normas jurídicas deben de estar en concordancia con la Constitución. Esto también, a veces hemos escuchado, por ejemplo, situaciones en las que algunas normas del derecho comercial o normas del derecho ambiental, ahora con el tema de todos los ambientalistas, lo que dicen es no tiene concordancia con la Constitución de la República o no concuerda con la Constitución. Bueno, esto es vital, ¿no? Ninguna de las otras dependencias puede contradecir lo que diga la Constitución de la República. Leyes, otra fuente del derecho son las leyes, son las normas jurídicas generales y obligatorias que son dictadas por el Poder Legislativo. Esto sí es diferente de la Constitución. Sí, lo que hace el pueblo es votar sus legisladores y los legisladores son los encargados quizás a establecer las leyes o las normas. El Parlamento está compuesto por la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes y es el encargado de aprobar las leyes. Las leyes pueden abarcar diversas áreas del derecho, como el derecho civil, penal, administrativo, laboral, entre otros. ¿Tá? Bueno, a esto es que se lo llama un país democrático, ¿no? En realidad el pueblo vota a sus representantes en senadores y diputados, y son ellos los que generan o aprueban o desaprueban leyes. Los decretos, a diferencia de las leyes, son normas jurídicas emitidas por el Poder Ejecutivo, no por el Legislativo. Por el Ejecutivo, que es el presidente de la República y sus ministros, en el ejercicio de sus funciones administrativas. Los decretos tienen un alcance más limitado que las leyes y se utilizan para regular aspectos específicos de la administración pública. Reglamentos, otra fuente del derecho.
Son normas jurídicas emitidas por organismos del Poder Ejecutivo con el fin de desarrollar y complementar disposiciones de las leyes. Estos reglamentos tienen un carácter más técnico y detallado y su función es facilitar la aplicación de las leyes en las prácticas. Toda ley va a ir acompañada de reglamentos para esto, ¿no? Para hacerlo más operativo, para quienes estén encargados de aplicar esas leyes sepan cómo deben de aplicarla y por supuesto después supervisarlas, ¿no? La jurisprudencia se refiere a las decisiones y precedentes establecidos por los tribunales de justicia en casos anteriores. Si bien la jurisprudencia no es una fuente formal de derecho de Uruguay, tiene un valor importante como referencia para la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. En Uruguay, a diferencia de otros países como por ejemplo Argentina, sí existe que los jueces y la jurisprudencia tienen facultades, en Uruguay no, pero sí lo que hacen los jueces o la jurisprudencia es la interpretación de la norma o la interpretación de la ley, ver si realmente se está cumpliendo y en su defecto, bueno, tomar decisiones para sanciones y demás, para aplicación de normas jurídicas. Y después tenemos los famosos tratados internacionales, que estos sí quizás se han escuchado más a raíz de algún caso más mediático y demás. Uruguay es signatario de numerosos tratados y convenios internacionales. Estos tratados son acuerdos celebrados entre Uruguay con otros países u organismos internacionales y una vez ratificados y promulgados se convierten en parte del ordenamiento jurídico uruguayo, ¿no? Esto es el caso Masey, se habló de los tratados de Uruguay, con el tema de Venezuela también se ha hablado de los tratados del Uruguay, en el Mercosur, cuando hemos escuchado últimamente el tema de el libre comercio, el no libre comercio y demás, bueno, Uruguay se acuerdan que estaba sujeto a los tratados internacionales que había firmado con las partes del Mercosur. Estos como son temas como quizás que los escuchamos más. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo de esto? ¿No? Bueno, ¿cómo se organiza nuestro sistema legal, ¿no? ¿Cómo en Uruguay se organiza nuestro país, ¿no? O nuestra constitución, o como país democrático, ¿no? Primero, la Constitución de la República, que ya les dije, es la ley fundamental de los uruguayos y establece principios y valores fundamentales del país, define la forma de gobierno, los derechos, las garantías de ciudadanos y la organización de los poderes del Estado. La Constitución puede ser modificada a través de un proceso de reforma establecida por ella misma, lo que ya veníamos diciendo, ¿no? Dos, el poder legislativo. Es el encargado de elaborar y probar las leyes en Uruguay. Está conformado por la Cámara de Senadores y Cámara de Representantes. Los senadores y representantes son elegidos por voto popular y son responsables de representar a los ciudadanos y debatir, sancionar y debatir y sancionar leyes existentes. El Poder Legislativo también tiene la facultad de controlar las acciones del Ejecutivo. Es una de las funciones del Poder Legislativo, de los representantes elegidos por nosotros, es también controlar el que no se produzca el abuso de poder por parte del Ejecutivo. Tres, esto no lleva orden, en realidad el uno sí es la Constitución, pero después el resto son iguales ante la ley. Es el judicial es el encargado de administrar justicia en Uruguay, está conformado por diversos tribunales y jueces que son independientes y se encarga de interpretar y aplicar las leyes en los casos concretos. El Poder Judicial tiene la función de resolver disputas, hacer cumplir las leyes y proteger los derechos de los ciudadanos. La Suprema Corte de Justicia es el máximo tribunal de apelaciones en el país. El Poder Ejecutivo está encabezado por el Presidente de la República y sus funciones principales administrar el gobierno y la ejecución de las leyes.
El presidente es elegido por voto popular y es el jefe de Estado y de Gobierno. Junto con el presidente existen los diversos ministerios y organismos públicos encargados de gestionar los asuntos de Estado y el Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de implementar las políticas públicas y llevar a cabo la administración del país. ¿Tá? Nada, eso es cómo está conformado nuestro país, ¿no? Nuestro sistema de gobierno, nuestro sistema legal. ¿Cuáles son los principios fundamentales del derecho? La igualdad en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. El principio de igualdad exige que las leyes se aplican de manera imparcial y que se trate a todas las personas de manera justa y equitativa. 2, la legalidad en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Este principio de legalidad garantiza que las leyes sean claras, accesibles y previsibles y que las acciones estatales se realicen dentro de los límites establecidos por la ley. Y seguridad jurídica en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. El principio de seguridad jurídica exige que las leyes sean claras, estables y aplicadas de manera uniforme. Y justo en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas es el principio de justicia exige que los jueces y tribunales consideren las circunstancias específicas de cada caso y tomen decisiones basadas en criterios de equidad y respeto a los derechos humanos. Bueno, esto después lo vamos a ver, no voy a entrar en detalles. Obviamente, los derechos humanos versus el derecho. Espérenme un minutito que me están mandando la UDI a ver si. Bien. Después vamos a tener una clase específica de derechos humanos. En resumen, los derechos humanos son una perspectiva integral que impregna todas las ramas del derecho y que establece los principios éticos y jurídicos y que deben guiar la actuación del Estado y de todas las instituciones en relación con los individuos y la dignidad. Lo que lo que se hizo con la Declaración Universal de Derechos Humanos post la Segunda Guerra Mundial fue decir y obligar a través de las Naciones Unidas a todos los países miembros a respetar todos los derechos y cada uno de los derechos que estén contemplados o no en sus constituciones, se deben, como Estados miembros, deben respetarlos, ¿no? Como la dignidad, como la justicia, como la propiedad, como derechos civiles, etcétera. Pero esto después lo vamos a ver bien en detalle. Bueno, relación jurídica es el vínculo que se da entre la persona y el poder judicial en el ambiente del derecho, ¿no? Es la base fundamental sobre la cual se estructuran y regulan las interacciones y los deberes legales entre las partes involucradas. ¿Cuáles son los elementos que entran en juego cuando hay un vínculo jurídico? Está el sujeto, el objeto, el vínculo, el hecho jurídico en sí y la norma. Tenemos dentro del sujeto el sujeto activo, que es aquel que tiene derecho reconocido y puede exigir el mismo, ¿no? Y el sujeto pasivo es aquel que tiene una obligación y debe cumplir lo exigido por el sujeto activo. Lo que yo les decía con la relación, por ejemplo, el vínculo dentro del derecho laboral. Bueno, tenés un empleador y tenés un empleado. Y los dos en cierta medida juegan como sujeto activo y como sujeto pasivo. Y los dos tienen que cumplir o respetar cada uno de esos, ¿no?
El sujeto activo tiene un derecho o facultad y el sujeto pasivo tiene la obligación de cumplirlo. Eso es un vínculo, por ejemplo, dentro de la norma. La norma regula las relaciones jurídicas, por lo tanto, todas las relaciones personales. El objeto se trata de la razón o motivo que impulsa a los sujetos a establecer o mantener el vínculo recíproco que los une. Cualquier realidad externa que actúe como punto de coincidencia del interés de los sujetos que constituye la relación puede constituirse en objeto de la relación jurídica. En realidad, este es el motivo que nos lleva a tener este vínculo, ¿no? El vínculo, desde el momento en que dos personas se relacionan jurídicamente, cada una de ellas ocupa una posición a la que corresponden determinados derechos o deberes. De manera que cuando la relación atribuye un derecho a uno de los sujetos, impone a la vez al otro deber correlativo. El hecho jurídico actúa como factor condicionante o desencadenante de la relación jurídica de tal suerte que sin ese hecho no existiría la relación. Este hecho, como ya se ha expuesto anteriormente, puede ser un simple hecho natural o un acto humano voluntario, ¿no? Como por ejemplo el matrimonio, también es un vínculo jurídico. El contrato de trabajo también es un vínculo jurídico. ¿Alguien quiere Jimé, aportar? Sí, eso. solo a modo de comentario, ¿Ah? nosotros hoy por hoy damos como por sentado todos nuestros derechos y bueno, la cuestión jurídica y demás, ¿no? Pero hay una obra de un dramaturgo uruguayo que se llama Doña Ramona, ¿Ah? ¿no? Que cuando Valle en el 1900 empieza a regular los derechos laborales, Doña Ramona trabajaba de mucama, digamos, en una casa de familia, ¿no? Entonces, si bien es una obra de ficción, digamos, representa igualmente lo que era la sociedad y el pensamiento de ¿Ah? aquel momento, ¿no? Entonces, cuando le dicen, claro, Doña Ramona en realidad era un poco más, una categoría un poquito más alta de que los esclavos, ¿no? Recibía una remuneración, pero ella estaba al servicio 24 horas. Cuando se entran en vigencia estas leyes que regulan, bueno, las 8 horas, la ley de la silla y demás, Doña Ramona se revela indignada porque no puede creer que le vayan a reducir su jornada a 8 horas, ¿no? Entonces, en la obra se plantea eso de que ¿por qué se indigna ella? Que en realidad es un derecho para ella que no tenga que estar 24 horas al servicio. Ella dice, pero ¿cómo van a pretender que yo en 8 horas haga todo lo que hay para hacer en una casa? Claro, ¿No? claro. Hoy por hoy lo damos como por sentado, ¿no? Todos estos derechos y estas conquistas que hemos tenido a lo largo de los años, pero no siempre ha sido así, ¿no? No, no, no. Y además, bueno, el entender que en realidad vos tenés derechos y obligaciones, pero también podés adaptarlo a tu realidad y a tus cosas, ¿no? Hoy por hoy, es lo que vos decís, hoy por hoy nadie se le ocurre esa situación. Bueno, nosotros, mirá que hay situaciones y situaciones, hasta hace muy poco tiempo, todo lo que eran los empleados rurales o Ni no, hablar. no tenían laudado nada, no tenían pautado nada, trabajaban todo el día. Mira que nosotros que trabajamos como en estas organizaciones o lugares que hacen, que tienen como trayectoria o hace mucho tiempo, eh, está como la ley metida adentro, ¿no? Por ambas partes, ya sea por los empleadores y porque nosotros también hemos buscado o hemos, no sé, establecido estas normas, ¿no? Creo que son cosas ganadas a lo largo de la historia, pero no hay otros empleos que no sé si están tan bien como estamos nosotros, ¿no? Creo que a esta altura del partido sí, pero los empleados rurales creo que hará 10 años que Ah, es el, sí, sí, sí. ¿no? Sí, y el trabajo doméstico también, no hace Y el tanto trabajo, tiempo que está y el regulado y que trabajo, además sigue mucha cosa, ¿no? Por el sí, camino. sí, 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 pero qué buena, Ramona se llama la obra. Doña Ramona es la obra y es de Dino Armas. Ah, qué bueno, la voy a ir a ver, me gusta, me gusta. Que bueno, también explica un poco toda esta evolución, porque era lo que siempre hablamos, ¿no?
capaz que nosotros somos una generación bisagra en que vimos muchas transiciones, pero los chiquilines que son más chicos, son un poco más grandes que mis hijos, quizás nada, o escucharán cuentos de los padres o demás con respecto a esto, pero no han visto grandes cambios o situaciones. Nosotros somos la generación que salió de la dictadura, vivimos muchas cosas, yo por lo menos, ustedes son más jóvenes que yo. Sí, claro. No, pero por eso lo comento, digo, porque a veces también Sí, no parece, pero uno también fue adolescente, ¿no? sí, exacto, Y, exacto. y a veces Sí, estas cosas es como que nada, estas leyes, creo que también lo han vivido, ¿no? Ahora bueno, con la ley de interrupción voluntaria del embarazo también, ¿no? Que son como cosas nuevas que ocurrieron toda la vida, pero que ahora están en un marco jurídico, normativo, que me parece a mí, capaz que porque trabajo en la salud lo veo de este lugar, pero que cuida a la persona, ¿no? Que son cosas que por ahí se hicieron siempre por fuera de la ley, pero que en un mm, marco jurídico pretende cuidar a la persona, ¿no? Al sí, individuo. sí, totalmente, totalmente. Igual cada vez surgen como cosas. Uno cree que todo está inventado, uno cree como que está todo inventado, pero en realidad cuando después damos derechos humanos, que no sé si nos va a dar el tiempo para darla, pero derechos humanos en investigación, y van a ver que permanentemente se van agregando artículos y normas y pautas nuevas, porque bueno, la ciencia ha evolucionado tanto que obliga a los derechos humanos a permanentemente ir actualizando. Entonces, todos los años tienen un artículo nuevo relacionado a esto, ¿no? Ah, bueno, el genoma humano, los clones, todo el tiempo están como reactualizándose porque si bien nosotros vivimos muchos años de la misma manera, hoy esta progresión permanentemente de la ciencia hace que la norma tenga que estar todo el tiempo actualizando y contemplando situaciones nuevas. Entonces, bueno, eso también habla de buenos poderes y estas instituciones con respaldo y demás, ya sea Uruguay o sean las Naciones Unidas con los derechos humanos. Bueno, habla de que se contemplan estos derechos y deberes y evita el abuso de determinadas situaciones, ¿no? Permiso, profe. Sí, Igual nosotros damos como por sentado que todos derechos que tenemos y todo eso, la ley como la vemos en Uruguay, como que es así. Yo tuve la oportunidad de vivir en otro país y me acuerdo cuando nació mi hija, yo pedí asesoramiento para planificación familiar. Y me miraron con una cara como diciendo, ¿qué estás pidiendo? Como si fuera un pecado, una cosa así. Y nosotros sabemos que acá nos asesoran de eso, mm, mm, que es una de las cosas que nos dan antes de darnos el alta, la posibilidad de nosotros planificar y ya irnos con todo pronto. Y en otros lados no, eso es como un pecado, vamos a decir, planificar o tener otras opciones que no sean las de las originales, vamos a decir. Entonces sí, valoro mucho lo que tenemos hoy porque nosotros somos como más modernos, vamos a decir, en el mundo. Bueno, en realidad yo creo que lo hablamos cada vez que doy ética o demás, surgen todos estos temas y yo creo que Uruguay, la gran diferencia que tiene con otros países, más que nada de América, es que es laico, ¿no? En realidad, perdón, yo soy creyente, pero en realidad es todo esto del aborto, la planificación familiar y demás, bueno, es como un tema muy sujeto a la aprobación de la iglesia y demás. Entonces, acuérdense lo que fue la aprobación del aborto en Uruguay. Nada, creo que pasó a Senado, se votó, se aprobó y listo, no hubo mucha cosa. Acuérdense lo que fue en Argentina, la aprobación del aborto, y es más, hoy por hoy sigue en discusión, pero es porque el vínculo que tiene la iglesia dentro de los estados que no los permite ser libres en el sentido de tomar decisiones en todos los aspectos. Hoy la eutanasia que está en el Senado, quizás en Uruguay puede
llegar a aprobarse y ser una práctica, pero bueno, en otros países creyentes o que donde la iglesia tiene participación en el Estado, no es tan fácil, no es tan sencillo Claro, también al ponerlo margen como de, norma. claro, también más allá de la influencia de la iglesia, bueno, de las religiones, al margen de esa influencia, también las leyes tienen como toda una discusión filosófica, ¿no? Previo a ser aprobadas y a ser redactadas incluso, ¿no? Este, por ejemplo, eso, con el derecho a la vida, ¿no? Bueno, cuando entra en conflicto una norma con otra, digamos, ¿no? Me Sí. acuerdo que con la cuestión bueno, del aborto, también se da en la discusión por la eutanasia eso, bueno, pero entonces, para aprobar una nueva norma estaríamos violando otra o pasando por encima otro derecho, y digo, también tienen una influencia muy filosófica, ¿no? Sí, sí, sí. Quizás los países donde no participan otros estatutos, como por ejemplo el caso de la Iglesia, son más libres, que es lo que pasa en Europa, en el norte, ¿no? Países más nórdicos y demás, que bueno, es total el derecho puro y habla el derecho. Nosotros en Uruguay nos pasa muy similar y hay un documental buenísimo que es de Jorge Valle, que es la historia de Jorge Valle, que bueno, habla de esto, de las 8 horas, de esto, de la obra de teatro, en la misma época, cuando surge todo, que bueno, también te lo muestran totalmente imparcial, nada, no es político partidario, hablan todos los partidos, pero cuando él se separa de la iglesia, todo lo que fue el divorcio, que la mujer pueda pedir el divorcio, todo eso lo logra a raíz de que el Uruguay se separa de la iglesia. Entonces, todos somos como fuentes, todos somos como entes con la misma autonomía, con el mismo peso y demás para pedir. Cada una de las partes, la mujer, el hombre, el empleado, el empleador y demás, empiezan a tener como peso propio. Bueno, sigo. ¿Qué hora vivimos? No, estamos bien. Bueno, la norma ha de ser considerada el elemento más decisivo, ya que es el agente creador de la relación jurídica, pues la simple relación social, si no son normatizadas, no llegan a ser jurídicas. Es decir, si los legisladores y el poder legislativo no genera la norma, si no genera la ley, no se puede hacer valer. O sea que para nosotros es como medular y tenerlo ya establecido dentro de nuestra Constitución o dentro de nuestras normas jurídicas. Bueno, ¿cuáles son las relaciones jurídicas convencionales, extraconvencionales y periciales? Las convencionales son aquellas cuyo propósito está fundamentado en los acuerdos previos de las partes con el auxilio de la norma vigente, por ejemplo, la constitución de una asociación, de una compañía y demás. Esto a nosotros en realidad, bueno, capaz que el contrato de trabajo que nosotros hagamos es como una norma jurídica convencional, ¿no? Extraconvencionales es una relación que tiene carácter propio, originado en el hecho de que proceda de una declaración voluntaria de la ley, y procesales es la relación que surge entre los órganos jurisdiccionales y la persona que hace valer el derecho de acción para reclamar la justicia, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, si hacemos una denuncia y demás, bueno, lo que estamos haciendo es reclamando la justicia. Relación jurídica del profesional sanitario, y esto era lo que yo les decía, ¿no? Cada una de las disciplinas y cada uno de nosotros tenemos también una relación jurídica. La relación jurídica entre un profesional sanitario y un paciente implica la existencia de derechos y obligaciones por ambas partes. Dentro de esta relación, el profesional sanitario tiene una responsabilidad legal y ética en el ejercicio de su profesión. Todos nosotros tenemos implícitamente derechos y deberes como profesionales de la salud.
la responsabilidad del profesional sanitario en el contexto de la relación jurídica, obligaciones de diligencia y de competencias, ¿no? El profesional sanitario tiene la obligación de brindar atención médica de calidad, siguiendo los estándares profesionales y aplicando sus conocimientos y habilidades de manera adecuada. Debe de actuar con diligencia y competencia en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes. Deber de informar. El profesional sanitario tiene la responsabilidad de proporcionar información clara y comprensible al paciente sobre su condición de salud, el diagnóstico, el propósito, las opciones de tratamiento disponibles. Esta información debe ser suficiente para que el paciente pueda tomar decisiones informadas sobre atención sanitaria. Esto es meramente médico, igual cuando nosotros vamos a realizar cualquier procedimiento a un paciente, también debemos informar. Si bien diagnóstico, tratamiento, pronóstico y demás lo da el médico, nosotros cualquier procedimiento que vamos a realizar tenemos la obligación de informarle al paciente. Bueno, consentimiento informado, esto también ya lo dimos. ¿Se acuerdan que el consentimiento no solo era un deber profesional, sino que además tenía todo un contexto judicial y legal que respaldaba al profesional y a todo el equipo de salud que participe en ese procedimiento? El profesional sanitario tiene la obligación de obtener el consentimiento informado del paciente antes de llevar a cabo cualquier procedimiento médico. Esto implica explicar los riesgos, los beneficios, alternativas del procedimiento y obtener su consentimiento voluntario y válido. Confidencialidad también. Nosotros legalmente estamos obligados a esto que también hemos venido hablando. El profesional sanitario tiene la responsabilidad de mantener la confidencialidad y privacidad de la información médica del paciente. No puede revelar información confidencial sin el consentimiento del paciente, excepto en los casos establecidos. Bueno, la responsabilidad por errores o negligencia, ¿no? También esto que lo hemos venido hablando, el tema de la seguridad del paciente, de los errores, de la negligencia. En caso de errores, negligencia o mala praxis por parte del personal sanitario, este puede ser considerado responsable legalmente si se demuestra que el profesional no actuó de manera diligente, competente o no cumplió con sus obligaciones. Puede enfrentar reclamaciones de responsabilidad civil, disciplinaria o incluso penal. Esto no es un tema menor. Una vuelta haciendo un curso de seguridad de paciente hace algunos años ya en el Fondo Nacional de Recursos, se invitó, era una mesa de discusión y se invitó a una jueza a participar de charlas con respecto a la seguridad del paciente y se daba ejemplos, por ejemplo, de diferentes errores o eventos adversos que se veían en la práctica de la salud. Un ejemplo clarísimo, por ejemplo, fue un error. Hace unos años hubo un evento, un centinela que se llama, porque en realidad la paciente estuvo muy grave, en el que se administró un suero hipertónico a una niña. Y bueno, las justificaciones que daban los abogados por parte del personal, porque obviamente esto tuvo toda una querella judicial, era que el suero estaba en un lugar donde no debería estar, de que estaban con mucha sobrecarga de trabajo, bla, 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 una cantidad de justificaciones de por qué podría haber sucedido este evento. Entonces la jueza escuchó, entonces en un momento pregunta, bueno, pero ¿esa persona sabe leer? ¿Ese profesional de salud sabe leer? Sí. Bueno, entonces es culpable, ¿no? Sí. Lo que digo, ellos son recontra estrictos con respecto a la ley, ¿no? No se desvían de la norma, de la pauta. No se puede pasar este suero por vía periférica, no se puede pasar este suero a menores de tanto, no se puede. Bueno, el profesional que lo pasó, así sea que el suero estaba en un lugar donde no debía estar, así sea que estaban muy cargadas de trabajo, todas las excusas que nosotros podamos dar, bueno, igual es culpable. Y es más, estos profesionales fueron procesados por la ley y tuvieron
responsabilidad civil y penal además. O sea que sí será importante el tema de que nosotros tengamos contemplado todo lo jurídico y lo legal, ¿no? Sí, nuestra química, bueno, que por supuesto es la que más conoce en cuanto a normativas y demás, siempre nos dice, ¿no? Al momento bueno, de dispensar, más allá de que nosotros solamente entregamos, solamente entre comillas, ¿no? Solamente Sí. entregamos lo que el médico indicó, también tenemos implicancias legales, por supuesto, ¿no? Jurídicas, al momento de entregar una medicación, y Gabriela siempre nos dice, tú sabes leer, tú conoces la normativa o es tu obligación conocer la normativa de lo que estás entregando, o sea, más allá de que lo indicó un profesional, el profesional también se puede equivocar, también puede tipear por error, que ha pasado, tipear por error una droga por otra, te corresponde a ti, ¿no? Cuidar la situación jurídica en la que tú estás enmarcada, ¿no? Totalmente, totalmente. Y es más, cuando pasa un suceso de estos, somos todos implicados. Yo ya he dado, creo, el ejemplo y lo he contado varias veces de las veces que me ha tocado ir a declarar, que ya van 3, que en realidad mi parte es solo como un organismo notificador, si realmente yo había hecho la notificación, si se notificó, en realidad imagínense que yo ni siquiera participo en la asistencia, porque no hago asistencia directa como comité de infecciones, sin embargo, la jueza, en ese caso porque han sido siempre juezas las mujeres, pero el juez cada persona que registró la historia, cada persona que entró dentro del proceso asistencial es llamada a declarar. O sea, sí nos tocará a nosotros estar atentos, o bueno, que nos podemos equivocar es real, es raro que alguien cometa errores intencionalmente, pero bueno, con intención o sin intención, igual tenés implicancia legal. Bueno, en Uruguay la relación jurídica entre un profesional sanitario y un paciente se rige por diversas leyes y regulaciones que establecen los derechos y responsabilidades de ambas partes. Por ejemplo, el Código de Ética Médica. El Código de Ética Médica en Uruguay establece los principios y normas éticas que deben regir la conducta de los profesionales de la salud. Este código tiene como objetivo garantizar una práctica médica ética y responsable y establece las obligaciones y deberes que deben cumplir los médicos en su relación con los pacientes. La ley de derechos y deberes de los usuarios también, esto es una ley. Esta ley establece los derechos y deberes de los usuarios de los servicios de salud en Uruguay, reconoce el derecho a recibir una atención de calidad, la información adecuada y comprensible, al consentimiento informado, a la confidencialidad de los datos médicos, a la reparación de daños sufridos por errores o negligencia en la atención médica. Después vamos a dar esa ley. La responsabilidad civil y penal. La relación jurídica entre un profesional sanitario y un paciente se rige por diferentes, no, esto ya lo dije, la responsabilidad civil y penal del profesional sanitario se rige por el Código Civil y el Código Penal del Uruguay, era lo que les decía, te llaman para testificar, puede ser solo una demanda civil, pero a veces a mí nunca me tocó penal, siempre fue una demanda civil, pero a veces también en situaciones graves, yo que sé, de fallecidos o de que se comprobó negligencia, entra también la demanda penal. Si un profesional sanitario incurre en actos de negligencia, imprudencia o mala praxis que causen daño a un paciente, puede ser sujeto a reclamaciones de responsabilidad civil que buscan la compensación económica por los daños sufridos. Además, en casos graves también pueden enfrentar acciones penales en las que también se va a buscar sanciones no solo económicas, sino de arrestos domiciliarios o arrestos también en cárceles. Organismos de fiscalización. En Uruguay, el Ministerio de Salud Pública y la Junta Nacional de Salud son los organismos encargados de la fiscalización y supervisión de las prácticas médicas y la prestación de servicios de salud.
Estos organismos tienen la facultad de recibir denuncias, investigar y tomar medidas disciplinarias cuando se presenten irregularidades o incumplimiento por parte de los profesionales sanitarios. Esto también, cuando nosotros recibimos, por ejemplo, hay usuarios que han hecho denuncias a nivel del ministerio, por ejemplo, lo que hace el ministerio es mandar fiscalizaciones, que se llama, es una división que tiene dentro del ministerio que se encarga de esto, de realmente va a las instituciones y fiscaliza que en el servicio los profesionales estén todos capacitados, que sean todos, que tengan las competencias profesionales para trabajar ahí, que la dotación sea la correcta, que tenga todos los insumos, que tengan pautados cómo realizar las cosas, la idoneidad de las personas que trabajan y demás. Bueno, el ministerio a través de fiscalizaciones lo realiza. Me ha tocado también participar en varias de estas auditorías ante denuncias, por ejemplo, de mala praxis o ante denuncias de, bueno, ahora post-COVID se vio mucho que estaban reatrasados todo lo que eran las intervenciones quirúrgicas o las consultas de ciertas especialidades. Bueno, por supuesto, el ministerio intervino dentro de las instituciones y empezó a fiscalizar los tiempos de demora y demás de todas estas denuncias que había recibido. O sea que también funciona, lo realiza. ¿Está? Bueno, responsabilidades civiles. Voy a dejar hasta acá porque tengo clase ahora de enfermería y me tengo que ir. Y además en esto entra ahora todo lo que es cada una de las especialidades, las responsabilidades que nosotros tenemos como profesionales de la salud. ¿Está? Me voy a marcar, esperen, y así podemos por lo menos despedirnos. Esperen que me voy a marcar en cuál quedé, porque después me olvido. Esto, si le buscan la vuelta, van a ver que es en realidad re interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, es todo el respaldo que nosotros podemos tener, no solo los deberes, no solo la parte obligatoria nuestro, sino, bueno, cómo dentro también de la norma está las obligaciones nuestras, sino también los derechos como profesionales de salud, todo lo que son los códigos de cada uno, los códigos éticos de cada una de las especialidades en las cuales nosotros trabajamos. Hay algunas de que están más profundizadas que otras, como por ejemplo enfermería, como por ejemplo imagen también ahora cada vez más. Fisioterapia no tiene un código ético exclusivo, pero bueno, eso lo vamos a ver bien después la clase que viene. ¿Alguien quiere aportar algo, decir algo además? No, ¿Les gustó derecho? está medio pesado, pues está bueno. Pesadísimo. Bueno, es lo que les digo. Muchas de las cosas son totalmente complementarias, es introductorio, estaba en el programa, nosotros lo tenemos que dar. Después dudo que alguna vez específicamente en sí lo vean, capaz que algo de la legalidad y demás, después lo ven, pero específico de ustedes, ¿está? Les- eh, Soy yo la única que pega el mazazo, se ve. Lo más genérico lo hago yo. Bueno, chicos, nos vemos ahora el martes, entonces presencial en la UDE, ¿sí? Genial, nos vemos el martes. Bueno, besitos. Chau, Nos chau. vemos. Chau, chau. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos.